Estamos en comunicación ahora con Gustavo Noriega, periodista y, bueno, un hombre que conoce no solamente de cine, conoce mucho de ciencia y conoce tal vez un poco de materia deportiva, creo que bastante. Y días atrás hizo una nota muy interesante en la revista Seúl, que es una revista que posee él, con el jurista y camarista federal, uno de los arquitectos del juicio a las juntas, que habló del derecho penal liberal y me parece que es muy interesante tener en cuenta que hay que hablar un poco más de esto y como veníamos hablando con Luis Sebasco hace minutos, ¿no? ¿Cómo es este cambio que se viene de la justicia? Y Luis Sebasco nos estaba adelantando que para el próximo gobierno se está trabajando en lo que va a ser una justicia distinta. Y también lo tenemos al doctor Osvaldo Pérez San Martino, que entre ambos nos van a desasnar un poco acerca de la justicia penal liberal. Y saludo primeramente al periodista Gustavo Noriega. ¿Cómo estás, Gustavo? María Luján Batallán te saluda. Este es el programa de Jorge Enríquez. Está llegando él, así que te estoy saludando desde acá, desde Ecomedios. Hola María Luján, ¿cómo estás? Los saludo también a Osvaldo, un amigo. Bueno. Hola Gustavo, hola María Luján. ¿Cómo andás, Osvaldito? Bueno, bien, gracias. Uno devora la revista Seúl, la revista de Gustavo Noriega. Es un placer siempre empezar a buscar los artículos, leer artículos que yo me dedico mucho a buscar artículos que ya hiciste, Gustavo, ¿no? Ah, mira qué bien. Sí. Y primero por la línea de coherencia de pensamiento y segundo por todo el contenido que tenés, ¿no? Es muy interesante. Así que bueno, yo creo que ustedes dos pueden desarrollar muy bien lo que es el derecho penal liberal y comenzando vos, Gustavo, con lo que fue la charla con Martín Farrell, ¿no? Que para nosotros es un jurista increíble. Sí, la verdad que fue una charla súper interesante, me parece que dijo cosas que no se dicen habitualmente, que son realmente audaces, pero que los que nos interesamos por esos temas, teníamos la intuición de que la cosa iba por ahí, algunos pasos de la Corte Suprema, algunas idas, algunas vueltas. De todas maneras, déjame aclarar que yo soy muy bueno preguntando, pero no sé nada del tema, digamos. No, soy pero las repreguntas eran buenas, eran muy buenas. Y podés explicar un poco para que la gente por lo menos desasnar los 2 o 3 conceptos que recibiste de Martín y nadie mejor que vos, ¿eh? Está bien, te voy a decir una sola cosa. Cada vez que tengo una duda sobre estos temas, que me tengo que meter en una nota, lo que hago es llamarlo a Osvaldo Pérez San Martino, que está ahí. Así que él es el responsable de mis aciertos, pero no de mis errores. Bueno. No, pero me meto. Me pareció a mí también interesantísima la nota. Y todo esto surge, me parece, a propósito de la gran repercusión que tuvo la película argentina 1985, ¿no? Que ahí, de paso, te quería preguntar tu opinión también. Porque los que la vimos, y bueno, ya tenemos algunos años y recordamos lo que fue el juicio de las juntas y todo el proceso político previo y posterior, pensamos que, bueno, más allá de las virtudes cinematográficas que tenía y el hecho de poner el tema otra vez en la consideración de muchos que no lo conocían, sobre todo los más jóvenes, tenía algunas omisiones importantes y le faltaba contexto. Y en ese sentido, me parece que referirse a una figura como Martín Farrell, que tanto como Malamud Gotti, como Genaro Carrió, como Carlos Nino, fueron los asesores de Alfonsín en el diseño de las juntas, del juicio de las juntas, bueno, restituía bastante sentido a todo ese proceso. No sé cómo lo ves vos, Gustavo. Sí, mira, es evidente que la película abrió una conversación que en la Argentina no estaba muy presente. Me parece que estuvo bueno eso, pero no me parece central la película, digamos, los datos históricos de la película, etcétera. Y de hecho te voy a decir que cuando hablé con Jaime de Malamud Gotti,
no había visto la película yo todavía, Ajá. y ni siquiera me acuerdo de si la había visto cuando, no, sí, ya la había visto cuando hablé con Martín, así que me parece un poco secundario la discusión efectiva de si la película traiciona una cosa, la otra. Yo creo que los autores de una película, en este caso, de cualquier obra de arte, tienen el derecho de hacer lo que quieran con la realidad, digamos. No es un documento, no es un paper, no es un libro documentado, es un hecho un artístico. recorte de la realidad que tiene su intencionalidad, digamos, ¿no? En este caso querían armar una figura solitaria, heroica, al estilo de mucho cine norteamericano, y para lograr eso tenían que tapar otras cosas que habían sucedido en la historia. Es una decisión válida, me parece. A mí no me gustan las decisiones que tomaron, pero entiendo que tienen así como uno tiene el derecho de decir que hicieron un recorte injusto, ellos tienen el derecho de hacer el recorte que quieran, digamos. Claro. ¿Y cómo lo viste a Martín Farrell? Porque probablemente la mayoría de la gente no lo conoce. En el ámbito jurídico sí, es famosísimo, es profesor emérito de la Facultad de Derecho, es uno de los grandes filósofos del derecho, además es una persona de gran sentido del humor. ¿Qué impresión te causó él? No, él es una persona sensacional. Yo lo comenté mucho en estos días. Hablé con Jaime, hablé con Martín Farrell. En otro registro hablé con Beatriz Arlo, hablé con Pablo Gerchunov, toda gente bastante grande, digamos, ¿no? Pero de una actividad intelectual muy notable, un rigor para pensar, para discutir las cosas, realmente muy impresionante. Y en el caso particular de Malamud Gott y de Farrell, lo que trasuntaban era una época distinta, digamos, ¿no? Ellos entre el 82 y el 83 estuvieron muy cerca de Alfonsín, pensando en las cosas que se iban a hacer en un hipotético gobierno, y te da mucha impresión en la calidad humana de ellos, que no porque ellos lo declaren así, no por supuesto, pero te das cuenta de qué es lo que valoran, de Alfonsín, y también como resultado de eso uno se impresiona con Alfonsín, ¿no? Una figura de una nobleza y una inteligencia extraordinaria, ¿no? La verdad que me quedé muy impactado, digamos, no solo con ellos, sino con lo que de ellos se trasuntaba de una época. Y al mismo tiempo con los más y con los menos, un reconocimiento para todo el gabinete que tuvo Alfonsín, ¿no? Me parece que una de las cosas más censurables de la película es el rol de villano que le enchufan al pobre Trócoli. Además gratuito, ¿no? Una cosa que no se sabe a título de qué viene, claro, sí. Bueno, yo sí sé a título de que, Osvaldo, la película tenía quería un público amplio, que incluyera a gente de la última generación que tiene una idea sobre el pasado muy moldeada por el kirchnerismo. Claro. Y necesitaba criticar la teoría de los dos demonios, ponerla en responsabilidad de Trócoli. Es una idea, es lo más flojo de la película en términos de construcción, no solo por la falta de respeto a la historia, sino porque es una película a la cual vos ves que cada elemento está para conformar a un determinado tipo de público. No me parece una película demasiado honesta en ese sentido, ¿no? Sí. Más allá del derecho que tienen de hacer lo que quieran con la historia, me parece que es poco, que tiene una mirada muy a conveniencia. Esa sería ¿No la será idea también una manera de querer cerrar un poco la grieta, digamos, dejamos contentos a todos? Bueno, si era eso no lo lograron, porque digamos una buena cantidad de gente se quejó de la forma en que dejaron a Trócoli, en particular todos los que vivieron en esa época y se sentían cerca del gobierno radical o forman parte del radicalismo. Ya lo escuché muchas veces, digamos. No, yo creo que era para contentar a un determinado tipo de gente muy particular, muy relacionada con el kirchnerismo.
Y Martín Farrell en esa entrevista y en otras, él aclara muy bien que el terrorismo en todas sus formas era algo que debía ser condenado, ¿no? No solamente el terrorismo de Estado, sino el terrorismo a secas, el terrorismo de Estado previo al 24 de marzo del 76 también, en fin, que es lo que pareciera con esto de cuando se habla de la teoría de los dos demonios como algo negativo. Bueno, pareciera entonces que hay un terrorismo que debe ser absuelto, que claro, era noble, que era idealista, ¿no? Bueno, el mérito de la charla, todo de Farrell, es que justamente decir con claridad cosas que son muy simples y que han quedado tergiversadas con el transcurso de los últimos años. Una es esa, digamos, ¿no? La idea de que uno no puede criticar el terrorismo de izquierda porque en ese caso le está perdonando la vida a los militares, cosa que es un disparate, y mucho más en el contexto de la película en el cual básicamente se estaba juzgando a los militares, pero también con su mirada sobre la reapertura de los juicios y la idea de que el derecho penal liberal estaba, bueno, muerto, dijo él, ojalá que sea momentáneo, pero lo dio por muerto, con algunos fallos de la Corte Suprema. O sea, me parece que fue muy libre de estar a contracorriente del pensamiento de los últimos 20 años en la Argentina, ¿no? Casualmente mañana él da una charla, lástima que es solo restringida a profesores de la Facultad de Derecho de la UBA a la tarde, sobre la segunda ola de juicios de lesa humanidad, sobre la que él tiene una mirada muy crítica, ¿no? La que empieza en 2003, porque en realidad ahí es donde él dice que se vulnera el derecho penal liberal, porque se va contra la cosa juzgada, se va contra los indultos que habían sido constitucionales, se trata de reinstalar los juicios, aunque el derecho estableciera otra cosa. Entonces se acude a principios que estarían por sobre el derecho, y todo eso él lo critica mucho, así como también en sus libros Andrés Rosler, ¿no? A propósito de todo esto del 2x1, toda esa discusión, o el tratamiento que se les da, se les ha dado y que se les sigue dando en muchos juicios a militares que están procesados, y en los que pareciera que se flexibiliza el debido proceso, ¿no? Como que fueran una categoría distinta de la humanidad. Claro. Son muy garantistas para los delincuentes comunes, pero flexibles respecto de esto, ¿no? Es muy interesante la diferenciación que él hace con lo que fue el juicio a las juntas, y eso también lo remarcaba mucho Malamud Gotti, en el sentido de que ellos en el juicio a las juntas militares no querían ningún tipo de ruptura con el orden judicial, digamos, ¿no? Que sea una continuidad de la acción judicial que venía del Estado tradicional de la Argentina, digamos. Por eso querían que fueran jueces que hubieran participado en los años anteriores, durante la dictadura, quería que se les aplicara primero la justicia militar, como era lo que correspondía según el estatuto militar. O sea, querían darle todas las garantías posibles, y por eso lo diferencian mucho de Nuremberg. No era un tribunal ad hoc con unas leyes nuevas, sino era aplicarle las leyes de siempre a los militares. En cambio, lo que dice muy bien Martín Farrell es que con la segunda ola ya no se aplica eso. Primero, hay varios fundamentos del derecho liberal que son vulnerados, como la cosa juzgada, el principio de la ley más benigna. Hay varias cosas que son justificadas porque los acusados son acusados de crímenes muy horrendos, cosa que en muchos casos es cierta, pero lo cierto es que el derecho penal liberal se está pensado para ser aplicado a todos, no para los culpables sí y para los recontra culpables tampoco. No hay dos categorías de juzgados, ¿no? Me estoy metiendo en tu terreno. No, pero es eso, es así. Cuando digo una barbaridad. No, es exactamente así. Y otra de las ideas, discúlpame, porque esta me parece súper interesante, que yo la venía mascullando, había escrito algo al respecto, era la idea de la imprescriptibilidad. Hay crímenes
no prescribe, ¿no? Alguna vez creo que lo charlé con vos. Sí, cuando leí esa parte de la entrevista me acordé de tu nota anterior, y me imaginé que eso te gustaba porque además le da una fundamentación muy precisa, Martina, eso, ¿no? Exacto, sí señor, sí, hablaba de que en la idea liberal, digamos, los crímenes prescriben, porque primero por una cuestión práctica, que es el hecho de que las pruebas y los testimonios se van perdiendo con el tiempo, y lo otro que me parece súper interesante es que, como diría Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, Claro, ¿no? claro. La identidad personal se va modificando, y si uno cometió un determinado delito hace 30 años, no es exactamente la misma persona, ¿no? Entonces hay algo ahí que hace que el tiempo tenga un efecto, y que se decrete que haya crimen, que sea un valor de la sanción que no prescriba. Para mí siempre tenía algo muy dudoso, y bueno, Farrell me lo puso claro, digamos, ¿no? Lamentablemente ahora hay una tendencia, todos quieren que los delitos no prescriban en general. Entonces hay montones de proyectos y cada diputado cree que saca pecho y logra llamar la atención del público y del periodismo si presenta proyectos destinados a que tales delitos no prescriban. Pero eso, además de todo lo malo que tiene la imprescriptibilidad en general, descuangeringa el Código Penal, porque hace que ciertos delitos no prescriban y otros más graves sí. Son modificaciones que hay que hacer sistemáticamente, y yo no estoy de acuerdo con que no prescriban, pero en todo caso debería hacerse de un modo más general. En fin, es otro de los problemas que tiene. Sí, últimamente hablaban de los delitos de corrupción. Imagínate un delito de corrupción que puede ser, digamos, desde muy grave hasta un quedarse con una parte de un presupuesto que dentro de 50 años sea juzgado cuando un asesinato prescribió, ¿no? Eso exacto. Claro, eso no, y el homicidio sí, es absurdo. Gustavo, no sé si María Luján quiere hacerte otra pregunta sobre este tema, pero me gustaría aprovecharte, ya que te tenemos acá, para preguntarte cómo estás viendo el Mundial, porque sé que lo seguís con muchísimo interés. Tiene montones de costados para opinar, pero bueno, aunque sea... tenemos 5 minutitos y ya ahí lo tenemos acá al doctor Jorge Enríquez, que acaba de llegar. Perfecto. Así que Jorge también lo saluda, y me parece que en estos 5 minutos pueden redondear, sobre todo Gustavo, acerca de su mirada sobre el Mundial, ¿no? Entre los tres, que son los que saben que fútbol cero. No, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, ¿Cómo Jorge. te va, Hola, Jorge. Muy bien, no, yo la verdad que este desacople que se produce en el Código Penal lo comparto totalmente. Siempre cuando uno habla el código tiene que guardar una armonía, tiene que tener un cierto equilibrio, no puede tener modificaciones, por ejemplo, en muchos casos de penas que terminan descuajeningándolo, como pasó con el caso de las famosas leyes Bloomberg, que pedían más y más y más y más penas, y las que hoy están vigentes no se aplican. Solamente encontraría yo un vallado en esto, en un solo punto, que sería el punto relativo a cuando se trata de cuestiones que están previstas en el derecho internacional, como por ejemplo nosotros tenemos el tema del Tratado de Roma, y acá tenemos en materia de derechos humanos una doble vara, más allá de que Raúl Alfonsín él dictó, que esto es bueno recordarlo, anterior al decreto que enjuiciaba a las juntas, había dictado otro decreto en virtud del cual se pedía también el enjuiciamiento del terrorismo de los terroristas a secas. Y después esto, bueno, quedó en el olvido de los tiempos, ya sabemos toda la historia, vino Kirchner, hizo una apropiación indebida de los derechos humanos, tergiversó la historia, etcétera. Pero yo creo que también si de un lado son imprescriptibles, del otro también deben serlo, y no solamente cuando se dice que es exclusivamente cuando el terrorismo se hace a partir de una estructura. Es mucho más grave, desde luego, cuando se hace el Estado, pero esto no significa que los otros queden absolutamente sin ningún tipo de sanción. Por eso me parece que la imprescriptibilidad tiene que ser pareja como para todos, por un lado. Y por el otro lado, es cierto lo que dicen, un delito de corrupción,
O sea, tiene que ser, la prescripción tiene que ser la que se produzca compatibilizada con la pena. O sea, la prescripción tiene que ser, una vez transcurrido el tema de pasado el tiempo que tiene fijado como pena el Código Penal. No se puede hacer este es imprescriptible y este no, porque si no pasa lo que decías vos, Gustavo, que un homicidio queda... bueno, pero volviendo al tema del Mundial, que parecería que esto es más divertido en cierta medida, acaba de ganar, lo estoy viendo por el monitor, Bélgica-Canadá 1-0, o sea que Bélgica, otro cuco, no goleó como todos pensábamos que iba a ser con Canadá. Y bueno, lo nuestro bastante, no diría como escuché a un periodista por ahí que dijo catástrofe, lamentable, creo que hubo un exceso de confianza en el caso nuestro, ¿no? No sé qué opinan ustedes, un exceso de que después del primer gol lo hicieron en forma tan temprana, habrán pensado en que, bueno, después venían los goles como cuentas de collar, pero no fue así, ¿no? Sí, el fútbol tiene estas cosas, de repente empezás a un partido, lo tenés, parece que lo tenés en el bolsillo y las cosas se enrarecen, el fútbol es muy contagioso, Argentina estaba cada vez más incómoda y bueno, le metieron 2 goles insólitos y Argentina perdió toda la confianza de gol. Vamos a ver si es un tropezón o si es algo, o es el síntoma de un fin de ciclo, digamos, ¿no? De que este equipo llegó hasta acá y eso es todo lo que podía dar. Es difícil, cada partido es un mundo y sobre todo en un mundial. En cualquier caso, espero que se lo juzgue solo en términos futbolísticos, que a nosotros nos gusta tanto, y que no se hagan esas analogías. Ahora los argentinos, sí. Ese nacionalismo berreta. Oído todo. Perfecto. Sí, es cierto eso, porque nosotros entramos, yo escuché a algunos periodistas que dijeron papelón histórico del argentino, o sea, ni cuando ganamos la Copa América éramos los reyes del universo, ni ahora tampoco somos la última basura del planeta. ¿Y cómo ves, Gustavo? Uno de los 3 resultados posibles. ¿Ya? Claro. No es más que eso. ¿Cómo ves el uso de la tecnología? Eso que vos opinás bastante por Twitter. Sí, a mí me molesta bastante porque va en contra de lo que a mí me gusta, que es la fluidez. Yo soy bastante amigo del error, a mí no me molesta el error, digamos. Me parece que hay una transacción entre tiempo y eliminar el error que no se hizo un cálculo muy preciso, digamos, ¿no? Yo prefiero que la cosa fluya, que el juego fluya, que hace un árbitro con su ojo falible, y la infalibilidad de las máquinas es un poco mítica, digamos, ¿no? Uno la acepta porque sí, pero habría que ver si es tan infalible la máquina. Sí, la verdad que no me simpatiza demasiado, prefiero la fluidez, el error como parte de cualquier acción humana y el ojo del árbitro entrenado. Sí, eso es verdad que nos puede llevar a decir que tenemos poco tiempo. En el derecho pasa lo mismo, hay una transacción. Uno, si quiere la justicia absoluta, entonces nunca podría haber cosas juzgadas, los procesos podrían ser eternos, no habría prescripción, en fin, se puede hacer la misma analogía, ¿no? Ahí siempre hay una transacción, yo coincido con vos, no se puede parar 10 minutos para analizar si fue offside con 800 líneas, o si lo tocó o no lo tocó, y bueno, si fue un error, mala suerte. Bueno, exactamente. Chicos, les agradezco muchísimo que hayan estado, muy linda, realmente toda la charla, me gustó mucho lo que dijeron de Farrell y bueno, todo esto que estoy aprendiendo de fútbol con ustedes y la mirada que tienen. Les mando un abrazo, el doctor Jorge Enríquez también los saluda porque nos tenemos que ir a una pausa, así que chau y gracias por estar. Chau Gustavo y al chau. Contrario, saludos para todos. Gracias igualmente Gustavo.